Gracias, Carlos. Voy a hacer una presentación respecto del tema de conectividad rural en América Latina y el Caribe. Si me permiten, voy a compartir pantalla. En esta pantalla pueden visualizar 3 documentos que produjimos recientemente desde el ICA, en colaboración, en algunos casos con BID, Oxford University, FIDA, en otros ICA, BID y Microsoft. Son documentos que abordan la temática de la desigualdad y la brecha de conectividad rural en América Latina y el Caribe. El primero que pueden ver aborda la temática de la desigualdad digital de género, básicamente revisando cuestiones vinculadas al acceso de las mujeres a la telefonía móvil y las brechas que hay en la región y también entre ámbitos urbano y rural. El otro documento aborda específicamente la temática de la conectividad rural en América Latina y el Caribe, que más adelante voy a comentar algunos de los datos, de los hallazgos de este documento en particular. Y por último, acerca del problema de las habilidades digitales y su desarrollo en el ámbito rural. El contenido de la presentación aborda en primer lugar la temática de la brecha de acceso a conectividad significativa. En segundo lugar, vamos a dar cuenta de los problemas centrales en términos del acceso a la conectividad rural y las estrategias de solución. Y por último, la temática de las habilidades digitales en el medio rural y las alternativas para su adopción. En el estudio de conectividad rural hemos construido información a partir de datos disponibles sobre esta temática. El propósito ha sido medir el nivel de acceso y la calidad de conectividad a partir de estadísticas oficiales entre países y entre zonas urbanas y rurales. En el marco de este estudio hemos elaborado el índice de conectividad significativa rural, que implica poder revisar y mensurar una serie de datos vinculados al uso regular de Internet, a la disponibilidad de dispositivos apropiados para emplear y para contar con conexión, la disponibilidad de datos suficientes y la velocidad adecuada. Este índice lo hemos podido construir a partir de información oficial proporcionada por los países y también utilizando el índice de banda ancha del BID, donde, digamos, a partir de este índice hemos podido extrapolar la información para el resto de los países de América Latina y el Caribe. Por supuesto, cuando hablamos de la problemática de la conectividad, estamos hablando de una temática que permea a todas las actividades del ser humano, teniendo en cuenta los impactos significativos que la falta de acceso a la conectividad tiene sobre patrones de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. En el marco de este estudio de medición de brechas de conectividad, hemos revisado las diferencias entre los ámbitos urbano y rural. Como pueden apreciar en este gráfico, la conectividad es en promedio 2 veces superior en zonas urbanas respecto a las zonas rurales. La línea roja que ven en el gráfico precisamente marca el punto al que habría que llegar en términos de línea de meta de igualdad con la conectividad urbana para que la conectividad rural estuviera equiparada. Y de hecho, en promedio, el 63% de los pobladores rurales no tienen hoy en día acceso a conectividad significativa. En el marco de las mediciones desarrolladas en este estudio, hemos podido realizar una extrapolación para 24 países de la región y en una estimación se ha podido arribar a la conclusión acerca de que 77 millones de pobladores rurales no están teniendo conectividad con estándares de calidad mínimos necesarios según el concepto compartido en este estudio de conectividad significativa. Esto implica un grave problema en términos de posibilidades de desarrollo, acceso a la educación, a la telemedicina, a bienes y a servicios esenciales, que en el contexto de pandemia actual ha generado inclusive una aceleración respecto de la gravedad de esta temática.
Si tuviéramos que identificar los problemas centrales vinculados a esta brecha de conectividad en los ámbitos rurales, podríamos señalar la existencia de marcos regulatorios en muchos países que están obsoletos respecto de las necesidades de expansión de la conectividad, problemas de instalación por el estado de infraestructura de algunos países, inaccesibilidad en los territorios más dispersos que hace muy difícil la llegada y disponer de la infraestructura necesaria para que arribe la conectividad a estos espacios, la ausencia de mapas de infraestructura con información de redes de telecomunicaciones que permitiría identificar tanto áreas sin cobertura y también con potencialidad para ser conectadas. Entre los problemas se presentan los elevados costos de inversión y el menor costo de efectividad para que las compañías operadoras lleguen a los espacios más alejados, y en este sentido también una escasez de estímulos que alienten a los inversores para llegar con el servicio de conectividad a los ámbitos rurales. Por último, una temática central respecto de los problemas que identificamos en este área son las dificultades de asequibilidad para el acceso a los dispositivos y también los mayores costos existentes en el servicio de telefonía móvil e internet para los habitantes de los espacios rurales. Además del problema de la llegada de la conectividad, el problema social está vinculada a la expansión de las habilidades digitales en la ruralidad. Referimos con esto a la siguiente cuestión, digamos, por una parte es importante, es una condición básica el acceso a la conectividad, pero no es suficiente. Además de esto, es necesario que la población cuente con las habilidades necesarias para poder efectuar un uso dúctil de estas tecnologías. De esta manera, queremos colocar el foco en una temática no tan frecuentemente visitada en la literatura, en las investigaciones, respecto de la necesidad de desarrollar las habilidades, la pericia tecnológica en la población rural para poder hacer un uso extensivo de los beneficios de la tecnología. En efecto, cuando hablamos de beneficios de la tecnología, hacemos referencia al impacto económico que las habilidades digitales producen en términos de productividad. En base a información proporcionada por la OCDE para el año 2020, un aumento del 1% en las competencias TIC simples se asocia con un aumento en la productividad laboral de 2,5%. Y si las habilidades TIC que se manejan son complejas, hay aún un aumento mayor de la productividad laboral, dado que un 1% de incremento en las competencias TIC complejas redunda en un aumento del 3,7% en la productividad laboral. Por ende, cuando vemos que estas habilidades no están tan extendidas, podemos dar cuenta de oportunidades que están limitadas y que no se despliegan en toda la expansión que podrían tener. En el marco del estudio de habilidades digitales, hemos desarrollado, por una parte, un relevamiento de estudios de investigaciones en América Latina y el Caribe que revisan la situación de las habilidades entre la población rural, que es algo que vamos a ver ahora en esta diapositiva, y a continuación vamos a demostrar una síntesis que hemos hecho de experiencias que se desarrollaron en la región, que están en desarrollo respecto de formación en habilidades digitales. En cuanto a los hallazgos de estudios recientes para la región, podemos encontrar algunas tendencias respecto de la expansión de las habilidades digitales. En primer lugar, el uso de Internet es más frecuente en el ámbito rural entre quienes poseen las mayores condiciones de escolarización, quienes provienen de los entornos económicamente favorecidos, quienes desarrollan actividades de mayor calificación y disponen de herramientas tecnológicas. Aquí está el foco, digamos, el espacio, el ámbito en donde las habilidades digitales tienen su mayor despliegue en el ámbito rural. Podemos señalar que hay una utilización y un acceso diferencial de acuerdo al género. Esto tiene al menos dos expresiones. Por una parte, porque las niñas tienen una llegada y un acceso más tardío a los dispositivos tecnológicos respecto de los varones. Esto está documentado en diversos estudios y también en el estudio desarrollado por el ICA junto con Oxford University y FIDA, se constata que las mujeres en la región
tienen un acceso diferencial respecto de los hombres a la telefonía móvil en los ámbitos rurales, y esto limita sus oportunidades de desarrollo tanto personal y también en términos productivos, pensando en las mujeres campesinas. Los niños y los jóvenes en los lugares rurales son promotores indispensables que impulsan la adopción de tecnologías y resultan ser los usuarios más frecuentes, de modo que la tecnología digital está llegando en el ámbito rural vía el acceso de niños y jóvenes. Y en este sentido, las escuelas, sobre todo en el nivel secundario, son un incentivo primordial para la utilización de Internet. Estas tecnologías llegan, en primer lugar, mediante el uso en actividades de ocio y a posteriori para fines de aprendizaje más sistemático. Y si miramos la cuestión de las habilidades digitales entre la población adulta, la limitación más frecuente que los adultos señalan respecto del escaso uso de estas tecnologías tiene que ver con la ausencia de habilidades, la ausencia de conocimiento tecnológico para poder hacer uso de las mismas. En un estudio donde se encuestan a adultos en 7 países de la región, un 38% de ellos señalan justamente no usar las tecnologías por limitaciones en el desarrollo de sus habilidades digitales. Al mismo tiempo, hay población que señala que la tecnología no les resulta útil y que por lo tanto no observan una necesidad manifiesta en emplearla. Por último, en relación a los estudios que hemos relevado, hemos identificado que la situación del COVID-19 ha sido un acelerador muy importante en la utilización de las tecnologías en el ámbito digital, en el ámbito rural, perdón, sobre todo los efectos de desarrollar las actividades vinculadas al comercio electrónico. En el marco del estudio de habilidades digitales hemos realizado un relevamiento en diferentes países de la región para observar en qué líneas se están desarrollando proyectos de formación para el despliegue de precisamente habilidades digitales. Y hemos podido construir esta tipología donde identificamos básicamente 7 estrategias diferentes en vigencia para la adopción de estas habilidades digitales en la ruralidad. En primer lugar, actividades vinculadas al fortalecimiento comunitario para promover habilidades tecnológicas y de digitalización, experiencias como la del BID, por ejemplo, de mujeres conectadas, donde se forman mujeres y son capacitadas para poder emplear las tecnologías y aprovechar el uso de recursos digitales. También, en segundo lugar, la experiencia de desarrollo de comercio electrónico agropecuario, que ha sido una de las estrategias que más despegue han tenido en el marco de la pandemia del COVID-19. El desarrollo de actividades de formación en habilidades digitales para la industria 4.0 y la empleabilidad. Esto consiste en el empleo de estrategias de formación, cursos disponibles online para capacitar a la población adulta en estas habilidades digitales. En cuarto lugar, el desarrollo de estrategias aplicadas al uso de la tecnología en el ámbito rural, como el desarrollo del smart farming, el uso de sensores, drones para la agricultura de precisión, un programa del ICA en colaboración con la Unión Europea y otras entidades, como por ejemplo el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café. Procajica es un ejemplo respecto del uso de estas formas de empleo de la tecnología digital. En quinto lugar, las estrategias de consultoría especializada digital, como la experiencia que desarrollamos desde el ICA en colaboración con el PAD, con el Programa de Agricultura para el Desarrollo, creado, cofundado por el Premio Nobel de Economía Michael Kremer, que permite que campesinos puedan contar con información estratégica a través de mensajes de telefonía celular respecto de clima, suelos, información justamente para llevar adelante la actividad productiva. Este programa se desarrolla en Brasil en la actualidad y próximamente en Colombia. En sexto lugar,
como estrategia la búsqueda de soluciones para fomentar la digitalización rural a través de experiencias como los hackatones, que permiten que actores del ecosistema digital busquen soluciones a los problemas de la digitalización rural. Y por último, la presencia de fondos concursables, una serie de líneas de financiamiento que están también orientados para la incorporación de tecnología digital en el medio rural. Esta síntesis presenta las 7 estrategias principales que hemos identificado a partir del relevamiento de casos a lo largo de la región, casos que en algún punto podrían ser replicables y podrían escalarse en otros espacios regionales y en otros países inclusive también de la región. Por último, en términos de recomendaciones que arroja los estudios que estamos mencionando, podríamos señalar, en primer lugar, la necesidad de apoyar e incentivar la producción de políticas públicas en esta materia. Hay un papel muy importante respecto de la necesidad de visibilizar los problemas de conectividad en la región y desarrollo de habilidades digitales y que resulta perentorio incluir estas problemáticas en las agendas de las políticas públicas. Asociada a esta recomendación es necesario construir información para orientar la producción de políticas, como por ejemplo el desarrollo de mapas de infraestructura o contar con datos oficiales respecto de la situación de conectividad en el ámbito rural, datos que diferencien la información respecto del sector urbano y sector rural. Por supuesto, estamos hablando de una problemática multidimensional y es necesario, en este sentido, contar con la alianza de diferentes actores para poder construir estados de situación y desarrollar políticas en la materia. En este sentido, es necesaria la concurrencia entre el Estado, el sector privado, organismos internacionales y las cooperativas, que tienen un lugar muy activo hoy en día con la llegada de la conectividad a los espacios más dispersos. De acuerdo a esta necesidad de establecer alianzas entre diferentes actores, es importante considerar la necesidad de contar con inversiones concurrentes entre el sector público y el sector privado. En términos de generar y propiciar mayores habilidades digitales, una recomendación importante está asociada a atender a la diversidad rural y a los actores destinatarios de estas políticas. En este sentido, es imperioso diferenciar aquellas actividades destinadas a los jóvenes, a las mujeres, a la población indígena y poder segmentar y diferenciar el tipo de estrategia y formas de llegada. Y vincular esta cuestión también es muy significativo poder producir contenido y recursos digitales orientados a estos diferentes grupos poblacionales que atiendan a las particularidades locales y culturales, lingüísticas de los diferentes perfiles y actores. Y por último, la necesidad de desarrollar programas de formación pensando en dos focos, ¿no? De formación en habilidades digitales, pensando en dos focos. Por una parte, la alfabetización necesaria para niños y jóvenes, sobre todo pensando en el relevo generacional en el ámbito rural, y en segundo lugar, de la población rural en actividad, de la población económicamente activa, de los adultos, para producir en ellos la incorporación de habilidades digitales y su reconversión laboral en los próximos años. Muchas gracias por su atención y pueden ver en esta diapositiva el espacio, digamos, de la web donde todos estos documentos que estaba señalando están disponibles para su lectura. Muchísimas gracias.